Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Yo soy Pablo, el secretario de la Asociación ELA Argentina. Estamos acá con Darío, el presidente de la asociación. Y por supuesto, honrados y muy felices de traer al profesor, el doctor Jonathan Glass, de Estados Unidos. No sé si algunos de ustedes estuvieron el año pasado en la charla de la doctora Lucy Bruin. Ella vino también de Estados Unidos, traída por la Asociación ELA Argentina. Bueno, esto forma parte de uno de los tantos programas que orgullosamente llevamos en la asociación, que es el programa de Jornadas Nacionales de Capacitación. Nosotros realmente creemos que hay una necesidad de mayor capacitación, mayor especialización en ELA en nuestro país. Hay muchos neurólogos, ya sabemos que no todos saben sobre ELA, y nos parece que es una buena idea traer a los expertos de otros países acá para que capaciten a nuestros profesionales y también capaciten a nuestros estudiantes y también a los pacientes y a los familiares, ¿por qué no? Y de eso se trata la charla de hoy. El doctor Jonathan Glass, para los que no saben, es el director de la clínica Emory, de la zona de Atlanta. Es una clínica específicamente para ELA, para tratar pacientes con ELA. El doctor no solamente investiga y hace ciencia, y es una de las personas que está liderando esta búsqueda por las causas y la cura y mejores tratamientos y mejor calidad de vida para esta enfermedad, sino que él además es neurólogo y neuropatólogo y atiende pacientes. Él hace ambas cosas, que no es un perfil tan fácil de encontrar. En la clínica Emory se tratan alrededor de 500 pacientes por año aproximadamente. El viernes, antes de venir para acá, antes de tomarse el avión para Buenos Aires, ese mismo viernes el doctor Glass estuvo viendo a 20 pacientes en ese solo día. Entonces, él está con los pacientes y además, como decía antes, es uno de los que investiga para encontrar una cura, tal vez, o un mejor tratamiento. Y bueno, se imaginarán que es una persona un poco ocupada, una persona que tiene unas cuantas cosas por hacer durante el año, y así todo, él vino una semana, dedicando una semana de su tiempo para venir de manera totalmente desinteresada a nuestro país. Esto es gracias a nuestras participaciones como Asociación de Pacientes de Argentina en los foros mundiales de investigadores de ELA. Nosotros viajamos para buscar las últimas actualizaciones y traerles a ustedes noticias para compartirlas como lo hacemos siempre. Y conocemos gente, además de muy amable y muy humana, conocemos gente realmente experta. Como lo hicimos el año pasado con la doctora Lucy Bruin. Ella es la jefa científica de la Asociación ELA de Estados Unidos y estuvo con nosotros durante una semana, durante agosto. Para los que no recuerdan, dio unas charlas en Buenos Aires y dio charlas también en Córdoba y Mendoza. Y esa fue la misma idea con el doctor Glass, que aquellos que podemos traer de afuera a conocer nuestro país conozcan no solo Buenos Aires, sino las otras realidades que hay en nuestro país. De qué manera viven los pacientes con ELA en otros lugares más lejanos. Y llegó el fin de semana pasado, con muchísima lluvia, muchísima tormenta, a Buenos Aires, y lo llevamos a Tucumán el lunes. El lunes él estuvo en el Hospital Padilla, el hospital público de la ciudad de San Miguel, dando una charla. También tuvo una entrevista con el Ministerio de Salud de la provincia, y luego de la charla lo llevaron a recorrer el hospital y pudo ver todos esos profesionales tan esmerados y tan dedicados a los pacientes. Pudo ver cómo la gente acá puede tener acceso, mal que mal, a diferentes especialidades y a un tomógrafo, y etcétera, etcétera, ¿verdad?
diferentes servicios y de manera gratuita, lo cual no es el modelo más común en el resto del mundo, para nada. El martes estuvo en la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago del Estero y nuevamente una facultad nueva, con un auditorio nuevo, laboratorios nuevos y salones nuevos, también pública, y bueno, nuevamente se volvió a impresionar de que sea gratis para los estudiantes. Bueno, el día de ayer estuvo, para que vean los diferentes públicos con los que estuvo, el día de ayer estuvo a la mañana en el CONICET, del barrio de Belgrano, más precisamente en el grupo IBIME, que trabaja con biología molecular en el CONICET, conociendo a los científicos que ahí están, investigando varias enfermedades, entre ellas la ELA, y también de una charla ahí, y a la tarde en el FLENI, una charla para neurólogos. Y por supuesto que también queríamos que dé una charla para pacientes y familiares. Va a ser una charla diferente a las otras, no va a ser tanto una presentación, no va a ser tanto como una clase académica con diapositivas, sino que hoy él está aquí para que ustedes hagan las preguntas que ustedes necesiten hacer. Ahora Darío va a moderar y yo ahora le voy a pasar el micrófono a Darío. Les va a contar un poco cuáles son las diferentes áreas temáticas que estaremos tratando hoy, como para ordenar la charla en diferentes grupos temáticos. Y las preguntas van a ser específicamente de esas áreas, que por supuesto son las áreas que ya sabemos que son las que tal vez más nos preocupan o más nos despiertan curiosidades. Y él va a estar acá para responder a esas preguntas. Así que espero que lo aprovechen, creo que es una linda oportunidad. El doctor Glass, repito, no solamente es un especialista y un experto, nos ha demostrado ser una persona muy humana durante esta semana. Lo hemos llevado a pasear, a recorrer, a conocer las comidas y demás. Y las diferentes personas y los diferentes lugares que tenemos en Argentina, la ha pasado muy bien. Lo hemos hecho trabajar. La verdad que lo hemos hecho trabajar, ha dado unas cuantas charlas, y bueno, como les digo, ha venido de una manera totalmente desinteresada. Así que le agradecemos muchísimo al doctor Jonathan Glass, muchísimo le agradecemos por estar aquí y esperemos tenerlo nuevamente y esperemos volver a verlo y para volver a agradecerle. Realmente es un honor y un placer para nosotros. Así que bueno, gracias a ustedes también. Bueno, bienvenidos todos. Un placer que estén aquí acompañando esta iniciativa. Y bueno, vamos a empezar a abordar directamente, a hacer algo ágil, dinámico y que nos permita sacarnos todas las dudas y volcar todas las inquietudes respecto a dónde estamos hoy frente a lo que es la investigación y lo que es también el tratamiento de la ELA, consultándole nada más ni nada menos que a uno de los más prestigiosos profesionales médicos y científicos, porque John Glass reúne esas condiciones. Es neurólogo y es científico. Es decir, atiende pacientes y va al laboratorio. Y eso es algo que es lo que nosotros deseamos realmente en el aspecto superador de un profesional. Que no solamente un neurólogo se quede con el diagnóstico, sino que también se supere como profesional, que intente estudiar, investigar y sobre todo lo que es su juramento hipocrático, curar. Así que cuando existen tan pocas personas en el mundo que tienen esta característica, es una emoción tenerlos entre nosotros. En Argentina no hay nadie que reúna estas características. Y en el mundo son muy pocos. Y hoy tenemos el privilegio de tener a Jonathan Glass aquí. Y yo creo que una persona que hace esto por la humanidad, porque nosotros sabemos de qué se trata, todos sabemos de qué se trata la ELA, más que nadie. Somos pocos los que sabemos de qué se trata la ELA. Y en los principios morales y éticos que nosotros tenemos en común, y como dice el Talmud, el que salva
una vida salva a la humanidad. Así que, Jonathan, muchísimas gracias por estar aquí, por la sensibilidad de haber dejado tu casa, tu familia, en el medio de un huracán que llegó hasta tu casa, en Georgia, en Atlanta. Y pido un fuertísimo aplauso de bienvenida a esta persona que no es común. Que no es común. Bueno, ahora la idea es poder trabajar algunos tópicos. Es difícil la moderación. Y yo soy una bestia. Así nomás. Y a veces tengo malos modos, así que les pido disculpas si es que puede llegar a haber algún mal modo. Pero la verdad es que necesitamos ordenarnos y poder trabajar de manera moderada. Tengo un poco de gimnasia en esto y la idea es que podamos salir con todas esas inquietudes, pero de manera ordenada, no que podamos hablar de todo en el mismo momento. Entonces, yo voy a moderar y el primer tema que vamos a hablar, que es el tema más candente hoy en la ELA, que es la aparición de esta nueva droga para curar la ELA, no. Para frenar la ELA, no, para ralentizar la ELA, que se llama edarabón. Entonces, le vamos a preguntar al profesor Glass, primero, cuál es su opinión, y después vamos a seguir hablando, pero solo sobre edarabone. El que quiera decir otra cosa, le saco el micrófono. Es decir, solamente vamos a hablar de edarabone, solo edarabone, ¿ok? Así que vamos a hablar. Aparte de acá tenemos personas que viven con ELA que ya están tratándose con edarabone y otros que tal vez quieran, estén evaluando, etc. Pero bueno, lo primero que queremos saber es, profesor Jonathan Glass, ¿qué opina usted acerca de este nuevo tratamiento para la ELA que se llama edarabone? Bueno, le damos la bienvenida a Eugenia también, un aplauso, que es nuestra traductora. Así que ahí vamos. ¿Cuál es mi opinión acerca del edarabone? Nosotros en Estados Unidos lo conocemos como Radicava y en Japón como Radicat. Para darles mi opinión, es una droga que estuvo en el ambiente desde hace mucho tiempo, a principios de los años 2000. Fue una droga que se aprobó por primera vez en Japón y se aprobó inicialmente para lo que eran los ACV. En Japón para tratar a los pacientes que sufrían de ACV. Esta droga se aprobó por la empresa Mitsubishi Tsunabe, que realizó 2 ensayos clínicos. El primer ensayo clínico se trató en su mayoría para gente que sufría de ELA. Los dos, como les decía recién, hubo 2 ensayos clínicos. En el primero, el criterio de inclusión para aceptar pacientes que participaran de este ensayo clínico fue bastante amplio, es decir, que recibieron a pacientes en distintas etapas de la enfermedad. Al hacerlo, que reunió alrededor de más de 100 personas, el tratamiento no funcionó. Fue un ensayo negativo, es decir, no hubo diferencia entre los pacientes que recibían el tratamiento y quienes no lo recibían. Entonces lo que hicieron fue un análisis posterior con un grupo más reducido de gente de pacientes que sí podrían haber respondido quizás al tratamiento. Y lo que se descubrió es que los pacientes que estaban en los comienzos, en las primeras etapas de la enfermedad, básicamente dentro de los 18 meses y que tenían una progresión bastante rápida de la enfermedad, respondían mejor que los del grupo placebo. Entonces se realizó otro ensayo con ese grupo más reducido de gente, aquellos pacientes que estaban en los comienzos, en las primeras etapas de la enfermedad y con una progresión relativamente rápida. Se trató de un grupo de 140 pacientes, 138 para ser exacto, de los cuales 69 estaban dentro del grupo que recibió la droga, el tratamiento, y el resto era el grupo de control o placebo. Este tratamiento se llevó a cabo durante 24 semanas, es decir, 6 meses, y lo que se utilizó para este tratamiento fue la escala ALS-FRS, no sé si ustedes la conocen, que es una escala de valoración funcional para ELA, que es un cuestionario básicamente de las distintas posibilidades funcionales que tienen los pacientes con la enfermedad.
Sobre la base de esos datos, la agencia regulatoria japonesa, que es como la FDA de Japón, aprobó esta droga después de 2 años. Hace 2 años justamente se presentó a la FDA de los Estados Unidos y sobre la base de esos datos la droga se aprobó sin necesidad de realizar mayores o adicionales tratamientos o ensayos clínicos. Darío me preguntaba cuál es mi opinión. En realidad mi opinión no importa porque es una droga que está aprobada y es una droga que en los Estados Unidos los pacientes pueden conseguir y pueden someterse a un tratamiento bajo esta droga porque está aprobada. Es una droga que nosotros como médicos estamos intentando prescribir y darles a los pacientes. En mi centro médico todavía no hemos podido realizar tratamientos con la droga. Es una droga que se administra de manera intravenosa. Como les comentaba, es una vena que se administra de manera intravenosa y la prescripción es que se tiene que administrar durante 14 días seguidos. Después de estos 14 primeros días tienen que suceder 2 semanas sin administrar la droga y después de estas 2 semanas, todos los meses, 10 días al mes, se tiene que administrar la droga nuevamente de manera intravenosa. Se estima que cada una de estas administraciones lleva alrededor de 1 hora. Se puede hacer de manera doméstica en la casa de los pacientes, pero al ser tantas inyecciones que están involucradas, se cree que es necesario ubicar un dispositivo, una vía intravenosa para que los pacientes puedan recibir la cantidad de medicamento, de droga necesaria. La administración de esta droga implica un gran esfuerzo. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto mejora el paciente? Si la mejora es radical y mejora muchísimo, bueno, obviamente que vale la pena el esfuerzo. Ahora, si la mejora no es tan significativa, quedará a criterio de los pacientes de manera individual y de sus familias si quieren someterse a este tratamiento. Sobre la base de los datos que hemos recabado, la mejora no es tan significativa. Los pacientes mejoran bastante poco y no existen datos de que los pacientes aumenten su vida, vivan más tiempo. Mientras que el Riluzol sí está probado que incrementa el tiempo de vida de los pacientes. Yo voy a prescribirle esta droga a todos los pacientes que quieran y que me lo pidan. ¿Sí? Yo no me voy a oponer a prescribir la droga. Sí tendríamos que ver el tema del esfuerzo que implica, sobre todo con colocar este puerto o esta vía intravenosa para administrar la droga. No estoy en contra de la droga en absoluto, pero sí es necesario que los pacientes ponderen el tiempo, el esfuerzo y la naturaleza invasiva que tiene este tratamiento. Yo soy bastante positivo acerca de esta droga, pero sí quiero dejar en claro que no es una droga, o al menos no tenemos los datos suficientes para afirmar que es una droga que vaya a mejorar la calidad de vida significativamente del paciente. Sí, quizás de desacelerar la enfermedad, pero no tenemos pruebas de que, o al menos no consideramos que vaya el paciente a vivir más tiempo y sí tenemos que evaluar los costos que tiene en la vida del paciente este tipo de tratamientos. That's a long answer to a short question. Respuesta larga para una preguntita corta, pero... Dicha la introducción y la opinión del profesor Glass, abrimos a preguntas solo de Darabone. Así que bueno, ¿quién quiere empezar a preguntar? Ustedes me van pidiendo la palabra y yo les voy entregando el micrófono. ¿Se consigue en el país? Esa pregunta es para nosotros, porque el profesor Glass es de la clínica Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Sí se consigue en el país. La asociación está promoviendo la posibilidad de conseguirla en el país. Estamos haciendo la entrega, la próxima semana, la primera entrega, y ya tenemos unas cuantas personas que están procesando todo el trámite administrativo para poder lograr tratarse con edarabone en nuestro país. Cualquier duda al respecto, al procedimiento, acá está Silvia, parate Silvia. Ella es la encargada de todo lo que es información, asesoramiento y orientación en la Asociación ELA Argentina, y ella es la persona que se está encargando de este proyecto específico para poder seguir el procedimiento
para poder conseguir el Darabone en la Argentina. Sí, buenas tardes. Bueno, yo estoy haciendo el tratamiento con el Darabone. Fui a Japón, me traje la medicina, pero quisiera que si nos puede explicar cómo nos damos cuenta si nos hace bien o mal la droga, debido a que, en mi caso por lo menos, la enfermedad hace mesetas. Entonces, de repente, uno se pone la droga, por un tiempo se frena, avanza. No tenemos cómo tener una referencia si nos hace bien o no. That is a very smart question. Muy buena pregunta. This is the Es basis una of muy what buena we do in pregunta science. y justamente This is the basis of esa a es la clinical base trial. de todo lo que hacemos nosotros como científicos, la base de lo que hacemos con los ensayos clínicos. Tomamos dos grupos de pacientes y los comparamos. Comparamos los que están sometiéndose al tratamiento médico con esta droga y los que no. Los analizamos, los estudiamos durante meses. Vemos si hay cambios entre ellos, si algo evoluciona, si algo cambia en este tiempo. Eso es justamente lo que hacemos en los ensayos clínicos. Y la respuesta a su pregunta podría ser respondida solo a través de un ensayo clínico. A menos que una droga mejore considerablemente la calidad de vida o mejore la enfermedad, uno no tiene muchas formas de saberlo, porque como usted muy bien decía, esta enfermedad no es algo que sea completamente nivelado, sino que tiene altos y bajos, entonces tiene muchas irregularidades. Entonces, a menos que una droga mejore considerablemente la enfermedad, lo cual no existe, lamentablemente, no tenemos forma de saberlo. Y por el momento no lo vamos a saber porque justamente como la FDA en Estados Unidos ya aprobó la droga, ya han afirmado que no se van a realizar más ensayos clínicos. O sea, el único ensayo clínico que tenemos es el que se hizo en Japón y va a ser muy difícil saberlo. One more thing. That problem. Ese problema, aparte, no es un problema que sea exclusivo solo de esta droga, sino que lo tenemos también con el riluzole. Esta es una droga que ha sido sometida a muchos ensayos clínicos y también nosotros observamos y estudiamos grupos de pacientes. No podemos afirmar mejoras o cambios en pacientes individuales, sino que comparamos distintos grupos de pacientes. Entonces, este también es una problemática que afecta al resto de las drogas también. Lo que sí me sirvió anímicamente, me ayudó mucho, como una esperanza más, que algo que nos pueda ayudar. Eso me cambió la vida, diríamos, anímicamente. That's good. Gracias. Buenas tardes, doctor. Yo padezco ELA desde hace 4 años y la pregunta que me interesa hacerle ¿es posible que sepamos cuáles fueron los signos de eficacia de la droga en esos 70 pacientes del ensayo clínico al que se hace referencia para aprobar, en que se basó la aprobación de la droga? ¿En qué consistieron? ¿Cuáles fueron los síntomas que experimentaron esos pacientes y que dieron como resultado la aprobación de la droga? El grupo que mejoró, en realidad ninguno mejoró. O sea, el grupo en el que el curso de la enfermedad se desaceleró era el grupo que tenía que había iniciado la enfermedad dentro de los últimos 18 meses y cuya progresión era de al menos entre 3 y 4 puntos en la escala de ALS-FRS, que es la escala de valoración funcional, en los últimos 3 meses. Y no sabemos en qué puntos hubo cambios de esta escala de valoración funcional, porque hay muchos puntos que se consideran, muchos ítems que se consideran análogos o que tienen el mismo puntaje, como por ejemplo caminar, subir escaleras, deglutir. Hay distintos factores que tienen el mismo puntaje, entonces no sabemos exactamente en qué área fueron los cambios.
Ahora, si me pongo el sombrero de científico, no tiene sentido porque realizaron el ensayo clínico solo con ese grupo reducido. ¿Sí? No me cierra ni a mí ni a muchos colegas porque ¿cómo podemos saber si va a tener efecto en otros grupos? Claramente no tuvo efecto cuando lo probamos en el grupo amplio en el que se incluía a toda la gente, a todos los pacientes en las distintas instancias de la enfermedad. Entonces, tenemos la certeza de que no funciona para todos, pero sí, quizás había pacientes individuales que habían respondido al tratamiento, pero no los pudimos encontrar o no los pudimos detectar porque en el grupo global no se destacaban. El que toma Riluzole y tiene la opción de tomar esta nueva droga, ¿son compatibles o no? Sí, por lo que sabemos, sí. No está informado el informe justamente del ensayo clínico, pero sí la empresa ha dicho que son compatibles. ¿Se pueden tomar las dos juntas? So can we... Yes, probably. But I have no Pero no tengo experience experiencia with al that. respecto porque es muy nueva, así Because que no tengo it's so experiencia. new. Sí. Si la droga tiene algún efecto colateral o efecto adverso. Again, I haven't given the drug yet. Una vez but más, no tengo what the experiencia label porque says no is la some people prescribí, could be pero sí allergic to it. sabemos que puede haber gente alérgica And a la I droga understand from some, y que colleagues por lo in que Japan escuché, who con lo use que me this comentaron drug, algunos colegas en that there Japón, can be some kidney pueden problems presentarse with it. inconvenientes o problemas renales. But those are the two Pero things I know about. una vez más, hasta que no se la But until we prescribamos a start más giving this pacientes, drug to more no vamos a patients, saber. we won't really know that. There is that if you're allergic to drugs with sulfa in También them, está probado que sulfa si sos allergies, alérgico then you a shouldn't determinados take this drug. antibióticos, como antibióticos solfa, Those que are tienen antibiotics. azufre o There's sulfuro antibiotics dentro de called los sulfa antibiotic- componentes antibiotics. del If you're allergic antibiótico, to those drugs, you should probablemente not vas a take ser this. You'd be alérgico allergic to también a this esta drug as droga. well. Bueno, Jonathan, nosotros sabemos que en agosto se aprobó en Estados Unidos recién la comercialización. Por tal motivo, aún no la ha prescripto en la clínica Emory en Atlanta, en Estados Unidos. Pero en tu comentario dijiste, yo se la voy a prescribir a todo aquel que me la pida. Mi pregunta es, ¿todo aquel que te la pida significa en cualquier estadio de la enfermedad? Yes. Sí. Wow. Why? You might ask. Sí, se la Why? prescribiría a cualquiera que me la pida en cualquier instancia o etapa de la enfermedad y la pregunta seguramente es ¿por qué? Es porque está aprobada, ha sido aprobada por la FDA de los Estados Unidos. Es una droga que ya tiene su licencia propia y yo como un profesional matriculado no tengo por qué no prescribirla, a menos, o sea, no prescribiría una droga si supiese que es perjudicial para mis pacientes, pero este no es el caso. Quizás no marque una diferencia significativa, pero hay muchas drogas que no tienen grandes efectos sobre los tratamientos de nuestros pacientes y quizás esta sea una de ellas. Una vez que una droga se aprueba, un medicamento se aprueba por la FDA en los Estados Unidos, yo no tengo ningún límite o ninguna contraprestación a la hora de prescribirla. Sí tengo la obligación de proteger a mis pacientes y creo que va a ser una droga que los va a perjudicar, pero este no es el caso. Si una droga está aprobada, yo no tengo por qué quitarles la oportunidad de que intenten mejorar a través de este tratamiento. In the United States, though, No obstante, en los Estados Unidos yo no soy el que toma la decisión final de si un paciente va a recibir la droga o no, el medicamento o no, porque los que tienen la última palabra son lo que serían las prepagas o los prestadores, las empresas que prestan los servicios de salud. ¿Sí? Son drogas que son muy costosas. Solo la droga en este caso, sin todo el tratamiento intravenoso, solo de la droga cuesta
$250.000. Entonces, los que tienen la última palabra son probablemente las prepagas, como sería un equivalente de las prepagas acá en la Argentina, y lo más probable es que ellos aprueben el suministro del medicamento o de la droga a un grupo muy reducido de pacientes. Los $150.000 son anuales. $150.000 anuales en Estados Unidos sale la droga. ¿Sí? Y aquí la última instancia no la dice la obra social ni el sistema de salud, sino que la dice en última instancia el juez. Y acá la protección del derecho a la vida está por sobre todas las cosas en la Argentina, y por eso los amparos judiciales salen a favor generalmente para proteger el derecho a la vida de las personas con ELA. Lo más interesante, me parece, para todos nosotros es la opinión del profesor Glass, que él prescribiría la droga en cualquier estadio de la enfermedad, donde acá tenemos médicos argentinos, algunos que ya no la quieren prescribir o que no la prescriben, y otros que dicen solamente a un determinado grupo. Pero bueno, es importante tener este recorte de un jerarquizado médico a nivel mundial que dice esta opinión, como para que ustedes también se la transmitan a sus profesionales, a sus médicos, para que también sepan que están informados y que hay opiniones contrarias también. Bueno, ¿se terminó el tema de Darabone? ¿Estamos? ¿Alguien tiene algo para decir, algo para contar? ¿Alguien? ¿Quién se está tratando con el Darabone actualmente aquí? Está Guillermo y está también y Diego Silvero también. ¿Querés agregar algo, Jonathan? I'd like to respond to Dario's comment. Yeah. Solo lo que quería agregar es que yo lo que dije es mi opinión personal. ¿Sí? Yo no voy a criticar a ningún médico que se oponga o que tenga una opinión distinta de la mía. No sé si los médicos somos los indicados en tomar estas decisiones, quizás sí, no lo sé, pero sí las decisiones tienen que basarse como médicos en nuestra ética y en cómo creemos que es la mejor forma de practicar la medicina. Pero esto es sujeto a la opinión de cada uno y no puedo criticar a quienes no compartan mi opinión. Sí, simplemente nosotros acá no estamos juzgando, haciendo juicio de valor de nada, sino simplemente traemos una opinión de una persona jerarquizada que puede estar en disidencia o no con el resto de las opiniones. Es simplemente una opinión. Diana, ¿vos tenés una pregunta más sobre Darabone? No. ¿Alguien más? Vos, Diego, ¿cómo estás con el Darabone? No. O sea, por ahora de que me empecé a hacer el tratamiento, no empeoré ni mejoré. No es que me sentí mejor, que agarré fuerza, sigo igual. Y la tercera. La tercera aplicación y el lunes arranco la cuarta. No, yo lo hice todo. Viajé a Japón, lo hice todo yo, particular. Y a Guillermo su obra social se la pagó y ahora va a seguir. Van a empezar a salir. ¿Tuviste los 14 días primero seguidos y después las 2 semanas y después? No, yo me quedé una semana. En realidad el médico propone 3 días y después uno lo continúa acá en el país, o sea, en mi país. Yo me quedé, allá me hice 6 aplicaciones y acá terminé el tratamiento. Y después hice el descanso, todo como me dieron detallado ellos. ¿Y lo terminaste 14, o sea, las 6 aplicaciones? Claro, sí, después... sí. Después hice el descanso y sigo 10, descanso 15 y así. ¿Cuántos ciclos tuviste ya? ¿Cuántos ciclos de 14? 3. No, de 14 es uno solo. 14 is just one, then you have 10. Hiciste 14, 10 y 10. Claro. I did 14, 10 and 10. And you're still using your veins. Y 6. ¿O solamente el uno? No, acá en las venas. En los 2 brazos. En los 2 brazos. ¿Y vos cuánto llevas, Guille? También. ¿Cuántos ciclos? 3. También. Uno de 14 y uno de 10. Also 3. 14, 10 and 10. That's more experience than I have, so thank you. Tienen mucha más experiencia que yo, así que buenísimo. Sí, tenemos también un paciente de Córdoba que lleva ya 8 meses.
Se llama Martín. Sí. Bueno, terminamos el tema, ¿no, Eder Abone? Pasamos a otro tema y vamos a cambiar ahora un poco, aprovechando que Jonathan es neurólogo y es científico. Ahora vamos a preguntarle algo sobre tratamientos. En estos días, lo hemos escuchado atentamente en las conferencias que dio, Jonathan dijo que había dos temas que eran fundamentales para el tratamiento de la ELA, el tratamiento clínico de la ELA. Uno tenía que ver con la respiración y otro tenía que ver con la nutrición. El segundo, perdón. Nutrición. Entonces, quería que de manera muy concreta y sintética nos pueda comentar al respecto y si hay algunas opiniones sobre el tema. So we have a good amount of experience and scientific data. Bueno, tenemos bastante experiencia y datos científicos que afirman que tanto la nutrición como el aparato respiratorio son muy importantes en el tratamiento de la enfermedad. Tenemos algo similar a lo que es un BiPAP, que se denomina trilogía. It's like a BiPAP. You have BiPAP here, though, right? Yeah. So I'm going to draw a picture. Entonces, acá tenemos lo que está en la línea de arriba es una buena alimentación. Esta línea de acá dice desnutrición y la palabra de abajo es supervivencia. Tenemos una gran cantidad de datos que afirman que los pacientes que no tienen una buena alimentación y que están desnutridos no sobreviven en comparación con los que sí tienen una buena alimentación. Por eso para nosotros es esencial mantener el peso. Somos muy agresivos a la hora de abordar el tema de la nutrición y de la alimentación. Es importante que los pacientes mantengan su peso, no que tengan una dieta especial ni nada por el estilo, sino que mantengan su peso porque sabemos que los pacientes con ELA tienden a perder peso porque les cuesta deglutir, porque les cuesta tragar, porque su metabolismo sube, porque queman más calorías. Entonces, los datos nos muestran que los pacientes desnutridos mueren antes. Tenemos la misma información análoga para lo que es el aparato respiratorio y los pacientes que usan el BiPAP. Está comprobado que este tipo de pacientes viven más tiempo que los que no lo utilizan porque su calidad respiratoria mejora. And these two, nutrition and breathing, they go together. Y justamente estos dos temas, la alimentación y la respiración, van de la mano porque gran parte de las calorías que se queman están destinadas a la respiración. El 30% de todas las calorías que nosotros quemamos diariamente están abocadas a la respiración. Por lo tanto, si uno no respira bien o si el paciente no utiliza el BiPAP, justamente quema más calorías de lo necesario y va a perder peso, con lo cual están intrínsecamente ligadas. Somos justamente muy agresivos y nosotros propiciamos la colocación del botón gástrico para los pacientes que vemos que pierden peso o que no logran mantener su peso, en especial cuando no pueden tragar, cuando hay riesgo de aspiración, es decir, que los alimentos o la saliva vaya a los pulmones, cuando vemos que la capacidad respiratoria baja al 50%, a menos de un 50%, ahí recomendamos que se aplique que se instale el botón gástrico lo antes posible porque cambia muchísimo la capacidad de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes. Eating is a pleasure. Por otro lado, alimentarse es un placer. Ustedes en la Argentina lo saben mejor que nadie porque comen muy bien y a la gente le gusta comer, le gusta alimentarse, es algo que se disfruta. Y si vos luchás constantemente durante el día para ingerir calorías, ya deja de ser algo placentero y se convierte en un trabajo. Entonces, la alimentación tiene que continuar siendo un placer. Comer tiene que seguir disfrutándose porque la calidad de vida es muy
muy importante, como todos ustedes saben. Entonces, en cuanto los pacientes empiezan a experimentar problemas para mantener las calorías y para mantener su peso, enseguida recomendamos una gastrostomía para introducir las calorías necesarias y que después el paciente coma lo que quiera, como para que su calidad de vida no se reduzca. Bien, sobre estos temas de nutrición y respiración. Preguntas, Diana, a ver. Y en realidad el caso de ella reafirma absolutamente lo que acaba de decir el doctor Glass. Llegó a pesar 37 kilos hasta que decidieron, digamos, obviamente acudir al botón gástrico, que fue un cambio muy positivo. Obviamente, recién escribía, sufrió poder dejar de comer, pero claramente acá la tenemos, pasó a disfrutar de muchas otras cosas. Y también cuando tuvo la traqueotomía, obviamente por motivos obligatorios, no por una decisión de la nada, también, eso fue el último paro cardiorrespiratorio que tuvo fue hace 3 años. Entonces, y acá la tenemos. Entonces, claramente, el caso de ella afirma absolutamente lo que acaba de decir el doctor. Sí, Diana la gastrostomía y la traqueotomía le ayudaron. Diana es fantástica, escribe libros, es una persona formidable, viaja, se va a todos lados, así que es un caso muy especial y un ejemplo. Bueno, ¿alguna otra pregunta vinculada a respiración? ¿Comer se puede comer cualquier cosa o hay algunas comidas, como hablan de los antioxidantes, los conservantes, y bueno, ella es la encargada que mira todo? Claro, si los pacientes están gordos, que te digan que tenés que adelgazar. Eat anything you like. Just don't lose weight. Sí, lo que quieras. No pierdas peso, solamente. It depends how overweight. Bueno, depende de cuánto sobrepeso tenga el paciente. Si son tremendamente obesos, si esto ya los perjudica en sus movimientos y todo, bueno, sí les recomendaría. No es muy frecuente de cualquier manera. Yo siempre recomiendo que se mantengan cerca de su peso ideal. Lo que es recomendable es esto, es que la gente se mantenga dentro de los parámetros y dentro de sus pesos ideales. So to take antioxidants, vitamins. There's no information. There have been. A ver, hubo ensayos de antioxidantes y no se vieron mejoras. ¿Te van a perjudicar? No, mientras no sean tremendamente costosos, digamos, mal no te van a hacer. Lo importante es que coman bien, 3 comidas al día y que estén bien alimentados. ¿Otra pregunta más sobre este tema? Hay alimentos que tienen glutamato y sé que el glutamato no hace bien al desarrollo cognitivo. ¿Afecta a la enfermedad? Por ejemplo, las milanesas de soja, todo eso, lees la letra chica y te dice que contiene glutamato. ¿Hasta qué punto no es perjudicial? El glutamato que en realidad nos preocupa es el glutamato que se encuentra dentro de las células, no el que se ingiere a través de los alimentos. ¿Sí? No hay correlación entre el glutamato de las células interno y el que se ingiere a través de los alimentos. Así que yo no me preocuparía por el glutamato que se ingiere a través de los alimentos. Eventualmente, muy a la larga, puede ser que pase dentro de las células, pero no creo que haya inconvenientes a la hora de ingerir alimentos con glutamato. Buenas tardes. Mi pregunta es si, por ejemplo, consumiendo proteínas, tal vez hay una proteína que es de soja, tal vez eso le dé un poquito más de fortaleza en los músculos, si ayuda en algo. ¿Y qué clase de alimentos, antes de que sea más allá, o sea, que vaya más allá la enfermedad, es conveniente que coman? O que, por ejemplo, que a mi hermano le dan, pero para que él haga así, para que vaya moviendo la cabeza un poquito hacia abajo, como para que coma un bocado y no perjudique en adelante. Por ahora él come bien, pero quería saber lo de la proteína de soja y si le ayuda en algo, y esos alimentos que él, cómo los ingiere. O sea, esa es mi pregunta en realidad. Probably is adding a chin tuck.
He's doing that to swallow, right? Tu hermano tiene como un algo en el mentón como para poder mover la cabeza hacia abajo. A veces cuando cuando comes es como que o se pone muy nervioso, es como una dificultad que tiene, pero muy pocas veces. Todavía puede comer bien, pero en el futuro, y como esa proteína de soja que digo yo, tal vez como es preparada en un yogur o en algo, tal vez los beneficie. Bueno, respecto de la parte en la que se atraganta al ingerir alimentos, digamos, es difícil que yo hable de un paciente que nunca vi, pero si se está atragantando con los alimentos puede ser peligroso, entonces empezaría a pensar en una gastrostomía, no como para que deje de comer, sino para que sea más cuidadoso con lo que ingiere y no tenga ese riesgo de atragantarse, porque eso sí puede ser muy peligroso. Entonces, que al menos empiece a considerar en la posibilidad de la gastrostomía. Por otro lado, respecto de las proteínas de la soja, no tengo datos de que la proteína de la soja sea mejor que otro tipo de proteínas. Y es importante que la dieta sea balanceada. ¿Sí? Una dieta balanceada se tiene que componer de proteínas, carbohidratos y grasas. No solo proteínas, ¿sí? Entonces es importante que la dieta sea balanceada. Sí, buenas noches. Quisiera saber si la actividad física puede llegar a sumar o perjudicar en la parte respiratoria. Y con el tratamiento de la nueva vacuna, ¿pueden hacer actividad física? I don't know what the new drug can do, period. Respecto de la nueva droga, no sé lo que puede hacer. Eso es todo lo que puedo decir de la nueva droga. Respecto de la actividad física, ha habido distintos análisis y se han probado en ensayos clínicos con animales con algo similar a ELA. Y la información que se ha recabado está en el punto medio, ni a favor ni en contra, sino más bien a la mitad. Yo lo que les recomiendo a mis pacientes es que permanezcan tan activos como puedan, siempre y cuando sea seguro lo que estén haciendo, ¿sí? Que no tengan actividades en las que se puedan caer. Sí, recomiendo natación, que hagan actividad en una bicicleta fija. No me gustan las actividades donde puedan caerse, donde tengan que levantar peso, ¿sí? Fortalecer los músculos a través de aparatos no es recomendable. Strengthening doesn't work. Es importante que puedan permanecer activos, que los pulmones funcionen bien y permanezcan activos, pero sin riesgo a lastimarse. Muy bien. Una próxima pregunta. Sí, mi hijo tenía problemas con la deglución y cuando tomaba agua se atoraba. Bueno, hace un año comenzó tomando el Gorfetán. Aumentó 3 kilos y todo eso se le fue superando, y el último examen, que fue la semana pasada, le dijeron que estaba no peor, estable. Empezó a tomar, Gorfetán, Nudexta. Ahí está, Nudexta. That's good news. Good news. I've heard that story before. Bueno, es una muy buena noticia. Yo ya lo había escuchado, otros casos. Se va a llevar a cabo un nuevo ensayo clínico con Nudexta y nosotros pedimos participar de él. Se ha comprobado que ha tenido mejoras en enfermedades con enfermedad vulvar y el responsable principal de este descubrimiento es un médico llamado Richard Smith, que está en California, y es un médico que le presta muchísima atención a los pacientes, y él justamente descubrió esto, así que es una muy buena noticia. Bueno, este tema lo hablamos largamente el año pasado con la visita de Lucy Bruegin, así que les recomiendo que vean la conferencia del año pasado
y hemos advertido muy buenos resultados con las personas que en Argentina se están tratando con Gorfetan. Esa droga aquí se llama Gorfetan, la elabora el laboratorio Tuter. Así que cualquier cosa nos pueden comentar. Una pregunta más por aquí, última, vinculada a respiración y nutrición. Bueno, buenas tardes. Yo quería averiguar o preguntar por la ozonoterapia, la hyperbaric therapy, y hay otro sistema ahora que se llama ETWO, que es Exercise with Ozone Therapy. I'm not a fan. Yo en realidad no soy un gran fan de estas terapias, no creo que funcionen, son terapias muy costosas y no creo que haya ninguna razón biológica por la cual vayan a funcionar. Se han estado durante mucho tiempo, incluso ha habido casos aparentemente reportados de que funcionaba para esclerosis múltiple, para ELA. Yo les recomiendo a mis pacientes que no lo usen. Esto es importante, sépanlo, porque viene bien lo que decís. En la asociación nosotros estamos vinculados con una persona que está al frente del mismo grupo que está John Glass, que se llama Richard Bedlack. Richard Bedlack está a cargo de un grupo que investiga terapias alternativas que se llama la ALS Untangled. Ahí ellos toman estas terapias alternativas, las investigan y después dan un dictamen con una serie de evidencias en las cuales está bueno que uno pueda acceder, porque además está controlado, son terapias controladas y ahí hacen este tipo de consideraciones. Así que les sugiero, nosotros en nuestra página de internet, donde dice investigación en la ELA, dice terapias alternativas, ahí vas a encontrar esto y vas a ver la tabla de evidencias que están vinculadas con lo que dijo el doctor Glass recién. Así que a eso me refiero. Vayan allá, porque ahí tienen la información. Otra última, yo quiero hablar dos cosas que son importantes sobre respiración, que creo que les va a ser muy útil. De respiración. Todos saben que todos estamos vinculados a la ELA, ¿no? Lo que hemos advertido es un desconocimiento en los fallos de insuficiencia respiratoria en los pacientes con ELA. Cuando hay un paciente con ELA con insuficiencia respiratoria, en muchos casos no fueron bien atendidos y eso llevó a instancias mucho más dificultosas. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a una insuficiencia respiratoria? ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, nosotros le prestamos muchísima atención a lo que es la función respiratoria porque es básicamente la más importante para permanecer con vida. Realizamos pruebas respiratorias al menos una vez cada 3 o 4 meses y si la función respiratoria baja por debajo del 50%, enseguida les damos estos aparatos respiratorios que en nuestro caso llamamos Trilogy o trilogía, pero una vez más yo se los daría en instancias mucho anteriores a los pacientes, pero una vez más la última palabra la tienen las empresas de salud, lo que serían las prepagas en los Estados Unidos, que son los que en última instancia aportan el dinero, con lo cual cuando se reduce a menos del 50%, ahí es donde se prescribe. También realizamos una prueba de fuerza en lo que es la inhalación. Nosotros regularmente cuando inhalamos tenemos que tener un nivel menor a 60 milímetros de mercurio y cuando estos valores no se mantienen, ahí también prescribimos este aparato. Pero cuando estos aparatos se reciben y la gente empieza a utilizarlos, nosotros no administramos oxígeno, porque el oxígeno en realidad puede llegar a ser un problema potencialmente. Nosotros al respirar tomamos dióxido de carbono y oxígeno. Si el dióxido de carbono sube a grandes niveles, uno tiende a respirar más para liberarlo. Si uno tiene el oxígeno a niveles más bajos, también trata de respirar más para obtener más oxígeno. Pero si el organismo está recibiendo grandes cantidades de oxígeno, quizás el cerebro pueda estar recibiendo la señal de que no necesita más oxígeno porque ya tiene los niveles suficientes y de hecho por demás, y esto puede ser altamente peligroso.
Entonces, en general, no administramos oxígeno salvo para pacientes que tengan enfermedades pulmonares, enfermedades relacionadas con el tabaquismo, y si lo vamos a usar, somos muy cuidadosos a la hora de mantener los niveles adecuados de oxígeno. One more point. Otra cosa más, cuando tenés ELA, los pulmones son tus mejores amigos. Entonces, si no fumas, no empieces. Si ya fumabas antes, trata de dejar, porque es muy importante que los pulmones permanezcan lo más limpios y sanos posibles. Bueno, algo muy importante, no sé si ustedes lo escucharon, y que es algo que nos preocupa mucho ante el desconocimiento en nuestro país, incluso en clínicas o centros médicos de renombre, que cuando llega un paciente con ELA, se le da oxígeno. Y ha sucedido situaciones muy complicadas, y se los digo por experiencia propia. Entonces, sepan lo que dijo acá el doctor Glass. Nosotros no administramos oxígeno. Lo que se debe hacer es tratar de estimular la respiración a través del músculo, que es el diafragma y que está afectado por la ELA, a partir de estos elementos que él dijo que son aparatos para ventilación no invasiva, y que cuanto antes se puedan proporcionar, mucho mejor. Incluso él lo hace con pacientes que tienen menos de la capacidad ventilatoria, por lo cual se prescribe. Así que esto es muy importante. Sépanlo. Insuficiencia respiratoria, no dejen que se le coloque oxígeno, sino que exijan que se ponga un BiPAP o algún respirador o algo que haga funcionar el pulmón a partir del músculo que está afectado, que es el diafragma. Perdón, Jonathan, de decírtelo, el atrevimiento de mi parte. Again, we have to let the doctors make the decision. Un solo comentario más. Los médicos siempre son los encargados de tomar la decisión final, entonces uno tampoco les puede decir a los médicos no me des oxígeno, porque cada situación es única y es particular. Entonces quizás hay situaciones en las que un poco de oxígeno puede ser beneficioso. Simplemente quizás puedan hacer el comentario de si les van a administrar oxígeno que no sea tanto, porque no es lo mismo que una enfermedad pulmonar. Pero no podemos decir que nunca se puede administrar oxígeno, porque quizás hay casos en los que se amerita. Ok, aceptado, pero sepan que hemos tenido casos gravísimos porque solamente se le da oxígeno. Entre ellos mi papá. Bueno, vamos a tomarnos ahora la última parte, ya. Y vamos a hablar de un tema muy de mucho interés, de mucha inquietud, y que mucha gente accede, que son algo de suma expertise, y que él es experto absoluto en el mundo de este tema, que son las células madre, los tratamientos con células madre. ¿Qué nos puedes decir al respecto y qué nos puedes recomendar al respecto, siendo vos un experto mundial en terapia celular? Probablemente sí, sin duda yo soy una de las personas en el mundo que más tratamientos con pacientes ha realizados con células madre, al menos de forma legítima, porque sabemos que hay muchas empresas que ofrecen tratamientos con células madres que no son recomendables. Para empezar, como algo básico, si alguna empresa les piden que paguen por las células madre, ya es una primera señal que tienen que desconfiar. No es recomendable y no es legítimo, no es legal, porque las células madre todavía están bajo análisis, se están realizando muchos ensayos clínicos y no sabemos exactamente si funcionan o cómo funcionan. Así que como punto de partida, si les piden que paguen por células madre, ya desconfíen. There are many different types of stem cells. Hay hay muchos tipos de células madre, ¿sí? Las células madre pueden provenir de distintas fuentes. Podemos tener células madre de la médula ósea, podemos tener células madre que provienen de grasa, del cordón umbilical, de fetos humanos.
Nosotros los ensayos clínicos que hemos realizado son de células que provienen de fetos humanos y después se inyectan en lo que es la médula ósea. Hemos realizado ensayos clínicos con 30 pacientes a través de 36 operaciones, es decir, que 6 de estos pacientes fueron sometidos a 2 operaciones. Y lo que hicimos fue inyectar o aplicar las células madre en la parte superior de la médula y en la parte inferior también de la médula. So these patients were part of 2 trials. Estos pacientes fueron parte de 2 ensayos distintos y lo primero que queríamos probar era la seguridad del tratamiento, porque puede ser algo bastante riesgoso inyectar células madre en la médula. Estos ensayos llegaron a la conclusión de que sí, de que es un procedimiento seguro, lo cual fue bastante sorprendente porque es algo bastante invasivo, bastante agresivo y fue una sorpresa ver que en efecto es un tratamiento seguro, es un procedimiento seguro. Y la siguiente fase, que todavía no se ha realizado, es comprobar si este tratamiento desacelera o detiene la enfermedad. So that's where we are, and we haven't. Tenemos otro ensayo diseñado, pero todavía no tenemos los fondos, el dinero para financiarlo con nuestras células y nuestra técnica, en el que tendríamos que comparar un grupo placebo o control en comparación con los que sí están recibiendo las células madre y comparar el avance o los resultados de estos 2 grupos. Todavía no hemos logrado conseguir los fondos para realizarlo. Sí, hay otros 2 grupos que están realizando investigaciones similares con otro tipo de células. Uno de ellos está en Los Ángeles, en Estados Unidos, y ha probado un ensayo clínico usando otro tipo de células que se cree que pueden ayudar a mantener vivas determinadas células, las neuronas, y todavía no tenemos los resultados en concreto, pero sí sabemos que lograron hacerlo con 5 pacientes. En realidad esta parte era confidencial, así que no digan nada, pero sabemos que sí lograron hacerlo con 5 pacientes. The other group is from Israel. El otro grupo que sí está realizando estas pruebas está en Israel, es una empresa que se llama Brainstorm y están utilizando otra técnica que es tomar células madre de la propia médula del paciente, hacen distintas manipulaciones en el laboratorio y en lugar de volver a inyectarlas en la médula, las inyectan en el fluido espinal, en el líquido espinal. Entonces, están viendo qué es lo que sucede a través de este tratamiento distinto. Es un ensayo clínico en fase 2, es un ensayo con pocos pacientes y se está evaluando la posibilidad de realizar un ensayo con una mayor cantidad de pacientes. Hasta el momento, lo único que sabemos es que es un tratamiento seguro y estamos esperando los resultados de estos ensayos para saber si desacelera o detiene la enfermedad. Esa es información con la que todavía no contamos. Por otro lado, respecto de todo el tema de células madre, el año pasado yo di una charla en la conferencia en Dublín y creo que está en el website de la Argentina, así que pueden verlo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de los tratamientos con células madre, les recomiendo que vean ese video porque ahí me explayo acerca de todos los aspectos positivos y negativos de este tipo de tratamientos. La conclusión el día de hoy, a la fecha año 2017, es que no sabemos si funcionan los tratamientos con células madre o no. Ciertamente las células madre no son magia, no son la única esperanza que pueden tener
sí son un enfoque muy interesante para evaluar la posibilidad del tratamiento y de un desacelere o una detención completa de la enfermedad. Pero hasta ahora no sabemos si realmente funcionan. Ok, vamos a las preguntas. El tema es enorme. Como dijo el profesor Glass, su conferencia sobre células madre entre la esperanza y las realidades, lo pueden ver en el sitio de la Asociación ELA Argentina, que está traducido también para que puedan profundizar. ¿Preguntas sobre células madre? Buenas tardes, doctor. Un gusto y personalmente otra vez lo felicito y les doy gracias por estar entre nosotros. Creo que ya lo contestó, pero yo igual estoy acá en lugar de mi esposo. Y para resumir la pregunta, de el paciente aceptar o querer tratarse con célula madre, ¿en qué estadio recomienda que se aplique la célula madre? I'll be very clear in what my opinion is here. Mi opinión, y esto es mi opinión, bajo el único caso en el que un paciente debería someterse a un tratamiento con células madre es dentro de un ensayo clínico. Y para formar parte, para participar de un ensayo clínico, los pacientes tienen que cumplir con los criterios de aceptación establecidos por quienes lleven a cabo esos ensayos clínicos. Nosotros, por ejemplo, en los ensayos que realizamos, en el primero teníamos pacientes con etapas más avanzadas de la enfermedad. En el más reciente ensayo eran pacientes que estaban en los inicios, en los comienzos de la enfermedad. Pero básicamente, si su esposo quiere participar de un ensayo clínico para ser sometido a un tratamiento con células madre, tendría que cumplir con los requisitos de aceptación para formar parte de este ensayo, y estos criterios y estos requisitos de aceptación van a depender en el interrogante al que apunte resolver este ensayo. ¿Conoces pacientes con traqueotomía que estén en ensayos de terapias celulares? En el primer ensayo que nosotros habíamos hecho, 2 de los 3 pacientes en ese primer ensayo tenían traqueotomía. Con lo cual, digamos, nosotros lo hemos visto. En las empresas que venden los tratamientos con células madre, diría que me animo a decir que van a aceptar cualquier tipo de pacientes. Sí. Bueno, de acuerdo a su experiencia, y no sé si debido a la urgencia de lo que es nosotros enfermos de ELA, quisiéramos tener una idea de andar bien estos tratamientos que usted está diciendo. ¿Qué tiempo llevaría a que nosotros podamos hacerlo? No sé si me entendió. Quiero que me explique como experiencia, no como científico o como doctor, porque seguro que me va a decir que no sabe. Pero de acuerdo a su experiencia. First of all, that's a scientific question. Bueno, en realidad lo que acabas de hacer es una pregunta científica. Recordemos que un ensayo clínico es un experimento científico que tiene que diseñarse y manejarse como tal. Ahora, respecto de los ensayos clínicos que se están llevando a cabo, el que se está realizando en California está que se basa en la seguridad del tratamiento, está en la fase 1, y yo calculo que va a estar en lo que es principios de otoño del año que viene de acá. Probably early spring, and then they will hopefully move on to the next phase. So that one's going to Eso take para la primera fase. Para pasar a la siguiente etapa van a llevar unos 3 años. Lo mismo calculo más o menos para el de Brainstorm, el de Israel. Yo calcularía unos 3 años más. El ensayo de nuestro equipo ni siquiera empezó porque todavía no tenemos los fondos, con lo cual, si llegara a funcionar, yo diría ese tiempo, 3 años. En mi opinión, calculo que sería un poco más de tiempo. Si funciona, yo estimaría entre unos 3 y 5 años.
pacientes argentinos pueden participar de esos ensayos clínicos? It all depends on the entrance criteria. Bueno, en realidad eso depende de los criterios de aceptación de los ensayos clínicos. Nosotros, por ejemplo, nuestros criterios de aceptación es que los pacientes tienen que vivir en un radio cercano a nuestra clínica, porque necesitamos seguirlos de cerca, ver cómo evolucionan, cuáles son los resultados después de la operación. Tengamos en cuenta que es una operación muy riesgosa, entonces no podemos operarlos y que vuelvan a casa y no verlos más. Tenemos que seguir de cerca cuál es la evolución del paciente. Sí, en el futuro podríamos llegar a tomar pacientes de otras partes del mundo, siempre y cuando haya un médico dispuesto a colaborar con el ensayo y que pueda recolectar los datos que necesitamos de manera local. Tengamos en cuenta que justamente como esto es un experimento científico, necesitamos medir los resultados y necesitamos tener estos datos cuantitativamente. Entonces, si pudiésemos realizar un ensayo que fuese seguido a través de un médico local, sí, quizás en el futuro, de hecho lo hemos pensado, en el futuro recibir gente de otras partes del mundo que vengan a Atlanta, que realicen la operación allí y después en Buenos Aires un médico realiza el seguimiento y nos envíe los datos que nosotros necesitamos recolectar. Puede llegar a ser costoso sin duda, pero sí lo hemos pensado. De cualquier manera, no hay razón por la cual se tenga que limitar a nuestro grupo de científicos en Atlanta. No hay limitaciones, puede también existir un grupo de cirujanos, neurólogos, médicos especializados que quieran formar un equipo de trabajo y realizar este tipo de operaciones en otras partes, siempre y cuando haya gente profesional que aborde el tema de manera correcta. Si uno se iría a vivir a United States, digamos, ¿podría entrar en un protocolo? Again, this is my personal opinion. Esto es mi opinión pura y exclusivamente personal. Realmente no creo que sea una buena idea mudarte, irte lejos de tu familia, de tus amigos, de todo tu sistema de apoyo, de toda la gente que tenés cerca, por un tratamiento que ni siquiera está aprobado y que puede ser potencialmente riesgoso para la salud. No creo que sea una buena idea, creo que no aceptaría a alguien que participara de un ensayo clínico bajo estas condiciones. Si fuese un tratamiento que ya está aprobado, que sabemos que funciona y que no lo podés obtener acá, es un tema distinto, pero algo que es pura y exclusivamente experimental y mudar toda tu vida, y alejarte de la gente y cambiar por completo tu estilo de vida solo por un ensayo clínico, me resultaría muy difícil que me convenzan para aprobarlo. Creo que no es una buena idea. Yo quería saber, lo vi en la otra conferencia que él dio, el tema de los placebos en estos ensayos, que sé que siempre se necesitan las dos partes. ¿Es posible que uno entre en estos protocolos y te hagan una operación tan riesgosa para ponerte el efecto placebo y que no sea nada para estudiar? O sea, ¿puede ser que pase esto? Good question. My design for the next trial is without a placebo. Get that? Bueno, en realidad en el diseño de mi ensayo clínico es un ensayo sin placebo. Se va a basar en estadísticas y en matemática predictiva. Is this being recorded? Yo creo que se puede diseñar un ensayo sin placebo, pero mi idea al menos es que haya un gran efecto, un efecto significativo, porque no creo que valga la pena que un paciente se someta a una cirugía con una diferencia que no sea realmente significativa. Entonces, creo que se puede realizar o diseñar un ensayo a través del cual se tome un grupo de pacientes y predecir cómo pueden evolucionar en, por ejemplo, un determinado tiempo
administrarles un tratamiento y ver si hay diferencias en mi proyección. Una vez más, si es un efecto reducido, no lo voy a tener en cuenta, tiene que ser un efecto significativo. Y creo que todo esto se puede hacer sobre la base de estos cálculos matemáticos, porque claramente dudo que sea ético realizar una cirugía solo por un placebo. Es decir, no es que no necesitemos un grupo control, sino que no necesariamente tiene que ser un grupo placebo, ese grupo control. Bueno, vamos a ir entrando ya sobre el final. Hay innumerables temas para hablar, podemos estar hablando horas y horas, pero bueno, tenemos estas limitaciones de tiempo. Vamos a hacer un pequeño ping-pong de temas varios. Nos quedó para hablar de genética y todo lo que tiene que ver con la investigación genética de la ELA y todo lo nuevo que hay en genética. Tal vez sea el gran tema para el próximo año, para trabajar aquí en este espacio. Pero bueno, yo le pido a Jonathan si puede en un minuto, dar algún tipo de concepto vinculado a la investigación genética, y va a haber una pregunta sobre el tema vinculado a unas preocupaciones, y ahí vamos a ir cerrando. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Ok? I love genetics. Genetics is very important. Bueno, ante todo, me encanta la genética, me apasiona la genética, creo que somos quienes somos por justamente nuestra genética, y creo que en esta enfermedad vamos a tener y vamos a recibir muchísima más información proveniente de la genética que de cualquier otra investigación o de cualquier otro ámbito relacionado con la enfermedad. Sin duda va a requerir muchísima gente, necesitamos muchísima información genética, compilar muchísimos datos, pero creo que ahí es donde vamos a encontrar una gran cantidad de respuestas. Todo este proceso ya está en vía, ya se ha iniciado, hay un proyecto que se llama Project Mind, que está analizando la información de más de 10.000 pacientes con grupos control. Se analiza todo el genoma de los pacientes, todo el ADN, la información en el ADN de los pacientes. No es algo que tenga altos costos, pero esto requiere la colaboración de distintas especializaciones. Necesitamos la colaboración de médicos clínicos, de genetistas, también información de gente relacionada con la tecnología, porque imagínense que son cantidades impensadas de informaciones, como tener una manguera que tire chorros de información por todos lados, y es preciso analizarlas y poder desglosarla, pero creo que ahí es donde vamos a encontrar muchísimas de las respuestas que estamos buscando. Con lo cual, si les piden colaboración de sus datos genéticos, mi respuesta es que traten de hacerlo, que lo hagan adelante, que no hagan que envejezca su ADN, porque realmente lo necesitamos, y no solo para evaluar o para analizar los genes que causan la enfermedad, porque esos dentro de todos los tenemos ya bastante identificados, y creemos que alrededor de un 10% de los pacientes son los que tienen la enfermedad a través de estos genes mutados. Existen otros genes que afectan la progresión de la enfermedad y que pueden explicar por qué una enfermedad se da en una etapa en la otra, si avanza o si progresa más rápidamente. Con lo cual necesitamos poder entender toda esta información para poder tratar este abordaje genético. Creo que vamos a tener avances bastante más rápido de lo que creemos, espero no equivocarme, y que vamos a poder encontrar respuestas. Así que, digamos, la conclusión es que sí, me encanta la genética, y que espero que podamos encontrar las respuestas ahí que tanto estamos buscando. Desde la Asociación ELA Argentina hemos intentado ya participar del Project Mind. Estamos tratando de cerrar algunos de estos compromisos que dice el profesor Jonathan Glass, sobre todo vinculado a un referente médico en Argentina que quiera comprometerse a trabajar con este proyecto genético. Hasta el momento no lo hemos logrado, pero estamos trabajando y desafiando este proceso, y esperemos pronto que Argentina esté dentro del mapa de colaboración mundial para este banco internacional genético
para poder conocer las causas que provocan la ELA. Acá hay una pregunta. O sea, es una enfermedad genética que se contrae genéticamente y las probabilidades de tener que un hijo, si uno de los dos, del padre o de la madre, tiene la enfermedad que la contraiga, hay probabilidades de ¿cuánto por ciento? Poco. Is that right? Get that? Poquito. The chance of disease in a child of a parent with this disease el riesgo is quite es small. bastante bajo, es muy poco. De hecho, no hay prácticamente diferencia con el resto de la población, porque si tenemos en cuenta que no sabemos qué es lo que la ocasiona, todos en definitiva estamos en riesgo. Entonces, sí hay una diferencia y sube exponencialmente cuando hay un historial familiar, es decir, si el abuelo y el padre tienen la enfermedad, ahí sube hasta el 50%. Pero si no, el riesgo es muy bajo. Poquito. Bueno, ¿más preguntas sobre genética? No, y ya estamos cerrando el tema. ¿Alguien quedó con algo? Viste que te vas y decís, bueno, me quedé con algo y me quedo con eso y no me sirvió estar acá 2 horas. Así que me quiero quedar con una última pregunta. Vos, Guillermo, dale. Guillermo vino desde Río Cuarto, él vive en Río Cuarto, que son como, ¿cuántos kilómetros? Hizo 600 kilómetros para venir a verte. Con ELA. Okay. Igualmente, si alguien quiere hacerle alguna pregunta en privado, no tiene problema en quedarse unos minutos después de la charla. Me quedo. Me quedo. Nada. Bueno, tengo entendido que está pronto a salir el medicamento Masitinib. Y quiero saber si tiene algún dato, alguna experiencia, si es un medicamento que puede servir para algo. ¿Qué opinas? I believe, first of all, I can't pronounce the drug. Bueno, primero me resulta hasta difícil pronunciar la droga masitinina, pero sobre la base de los datos que tenemos y que vi, son interesantes, quizás no me abrumaron de manera positiva, o sea, no me parecieron tremendamente positivos, pero sí estadísticamente pareciera haber un pequeño avance, o sea, un pequeño efecto positivo. Se realizaron ensayos en Europa, estoy esperando que el laboratorio realice esos ensayos en Estados Unidos. Conozco a la gente de la empresa, es gente confiable y realmente estoy esperando que haya resultados como con el resto de lo que comenté. O sea, necesitamos un buen ensayo clínico con más información y más datos para poder dar una opinión al respecto. Bueno, el tema de Masitinib es todo un tema porque hubo protocolos en Argentina donde participaron pacientes, con lo cual hay mucha expectativa en función de un resultado positivo. Y además han llegado muchas informaciones por parte de AB Ciencia, que es el laboratorio que lo hace, anunciando que era un éxito. Entonces, por eso se ha creado tanta expectativa en Argentina, porque hay muchas personas que han participado en ese protocolo y están esperando respuesta. Te maté. Bueno, este es un comentario general, no solo sobre AP Science, que es esta empresa en particular, sino un comentario general acerca de la industria farmacéutica. Tengan mucho cuidado a la hora de leer informes en gacetillas de prensa o en comunicaciones de divulgación, porque estas empresas farmacéuticas son empresas, grandes laboratorios, grandes empresas que cotizan en bolsa y justamente ganan dinero si sus acciones suben. Entonces, lo que los accionistas en general quieren escuchar son estas noticias tremendamente positivas que muchas veces están un poco infladas. Es decir, no digo que mientan, todavía no tenemos los datos científicos para
saber, pero sí puede ser una información sobrevaluada que no necesariamente se condice con la realidad. Con lo cual mi recomendación es siempre esperen a que salgan los datos científicos a partir de los ensayos clínicos. No se guíen tanto por las gacetillas de prensa, tengan mucho cuidado con lo que leen, porque una vez más, no digo que no vaya a suceder, no digo que sea una mentira, y siempre es necesario ver los datos científicos para poder afirmarlo. Una última, que quiero también que puede ser interesante para ustedes. Cuando estuvimos en Dublín con Pablo, que vamos a los simposios que él dijo, este año es en Boston, estamos yendo ahora en diciembre, se habló de una droga que podría llegar a ser aprobada, además del edarabone, que es el tirasemtiv. Lo oímos hablar al profesor Scheffner con posibilidades de que el tirasemtiv sea aprobado en el transcurso del 2017. Tirasemtiv. ¿Qué opinión tenés al respecto? Es una posición un tanto incómoda, pero ante todo me quiero defender. Yo soy una persona muy positiva, pero también soy una persona muy honesta. Así que yo les voy a dar mi opinión. A mí me encantaría que todo esto funcione, realmente. Me encantaría que todas estas drogas funcionen y que sean positivas, pero de ninguna manera voy a prescribir una droga que no está aprobada y que no, cuyo resultado y cuyas consecuencias no se hayan aprobado. ¿Sí? Es la única forma en la que se puede saber si una droga se puede prescribir o no, que esté aprobada, y para eso necesito datos científicos. Respecto de este ensayo con esta droga, yo tengo pacientes, yo participé de este ensayo, tengo pacientes que se sometieron y que participaron de este ensayo, y lo que les puedo decir es que este ensayo todavía no se cerró, o sea, todavía no tenemos los datos, con lo cual no podemos decir nada. Perfecto. Bueno, creo que hemos abordado un abanico enorme. Estás súper cansado, él vino todo despejado. Te agradecemos un montón. Jonathan vino aquí desinteresadamente. Él vino por amor y por vocación, porque es un médico muy humano. Y sabemos mucho de Jonathan, es una persona muy importante en Estados Unidos. Sabemos que tenés premios como uno de los mejores médicos de Estados Unidos. Y bueno, nosotros estuvimos hablando con la gente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y te vas a llevar algo muy lindo de la Ciudad de Buenos Aires. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, te ha declarado huésped de honor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Felicitaciones. Sí, pero esto es de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy importante, y acá te dan una medalla también, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como destacado como huésped de honor. Así que felicitaciones. Es nuestro modesto reconocimiento a través de nuestros representantes. Ese es el símbolo de la Ciudad de Buenos Aires. Otro detalle del viaje de Jonathan, que es la primera vez que viene a Sudamérica. No, así que imagínense con qué expectativa venía. La primera vez a Sudamérica. Y lo recibimos en Buenos Aires con lluvia torrencial. Así que imagínense lo que fue el fin de semana, caminando por la Boca, caminaba así bueno, además de la pizza y un montón de cosas que le gustan, cuando veníamos, decimos, ¿te gusta el fútbol? Americano que le gusta el fútbol. Le encanta. Y además es fanático del Tata Martino, que está dirigiendo allá el Atlanta United. Y cuando
El otro día íbamos a tomar el aeropuerto en el aeroparque, íbamos a tomar el vuelo que nos llevaba a Tucumán a las 4:30 de la mañana. Un taxista de esos súper simpáticos a las 4:30 de la mañana, era directivo de Atlanta, del Club Atlanta. Entonces dijo, y tenía un banderín en el espejo. Entonces le dijo, yo soy de Atlanta y quiero Atlanta. Entonces le dijo, bueno, tomá, te doy el banderín. Se llevó el banderín de Atlanta y dijo, bueno, yo voy a ser hincha de Atlanta. Así que digo, bueno, Jonathan, ¿qué te gustaría llevarte de Argentina? ¿Dulce de leche? No, es muy dulce. Dice, a él no le gusta los dulces. Igual ya se lleva alfajores, todo. Pero bueno, hicimos un esfuerzo porque hay que buscar las camisetas de Atlanta. Así que tenemos las camisetas oficiales de Atlanta. Pablo, por favor. Ahí sí, mostrala. Un medium, después de comer todos los asados que se comió, a ver si... A ver, había una abierta, ¿no? Ahí está. Ya que se quedó comprometido de que se va a sacar una foto el sábado en el partido allá y nos va a mandar la foto con la camiseta de Atlanta. Ahí está. Ahí está. Son tres. Para él y sus amigos. Ahí está. Atlanta. Ahí está. Atlanta y atrás dice Atlanta también en la espalda. Ahí está. Atlanta. Ahí está. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Jonathan. También acá hay un libro. Sí. Decile vos. Diana Fernández, que se acaba de ir, muchos la conocen, es parte de nuestro grupo, ha llegado a la comisión directiva de la Asociación ELA. Ella es una escritora, como muchos sabrán, hemos apoyado muchas veces a Diana en las presentaciones de su libro, es una persona muy, muy querida por nosotros y muy querible. El libro es en español. Tal vez con Eugenia podamos hacer una colaboración para traducir el libro mitad y mitad. Pero bueno, lo que sí es que Diana puso la dedicatoria en inglés y dice: For Dr. Jonathan Glass, with gratitude, Diana, to keep contact. Y puso el email, la dirección de email ahí abajo para que esté en contacto con el doctor. Así que otro regalo más. Bueno, amigos, gracias por participar y por estar aquí colaborando. Y bueno, espero que haya sido útil para todos ustedes. Y bueno, un fuerte aplauso y un abrazo para Jonathan.